La pregunta obligada, ¿qué es la biodescodificación biológica de la conducta o la biodescodificación en general o la bio? Cuando ya le tenemos mucho cariño, ya hablamos de la bio, como ese amigo cercano al que ya no le decimos por el nombre, sino por el apodo de cariño. ¿Qué es la biodescodificación biológica de la conducta? Mira, imagínate que tienes un GPS emocional, ¿no? El GPS normal te ayuda a ubicarte en latitud, longitud. ¿Qué pasa si tuvieras un GPS emocional que te ayuda a encontrar el origen de tus conflictos internos? ¿Te imaginas? ¿Qué pasa si ese GPS además te ayuda a entender cómo es que esos conflictos se manifiestan en tu cuerpo a través de las famosas y mal llamadas enfermedades y a través de tu conducta? ¿Por qué digo que mal llamadas enfermedades? Porque no es un tema conspiranoico ni mucho menos para nada. Es simplemente que para la bio las enfermedades no existen. Y eso es un tema de neurociencia. Te explico. Ya la neurociencia hoy en día sabe, o la humanidad sabe gracias a la neurociencia, que si tú mantienes un estado de estrés, un estado de supervivencia permanente en el tiempo y que se vuelve crónico, ese estado te va a llevar a que el cuerpo se transforme en consecuencia del estrés que estás viviendo. Es como si el estrés reconfigurara el cuerpo. Por eso ahí no cabe el concepto, pues, la palabra de enfermedad. Ahí es un entendimiento de que el cuerpo reacciona a los programas mentales que tú tienes y no es de otra forma, no puede ser de otra forma. Ya al momento de empezar el proceso, te vas a dar cuenta de cómo es que eso ocurre en la vida real. Así que imagínate que ese GPS lo único que está haciendo es traduciendo el idioma de tu cuerpo, ese idioma inconsciente de tu cuerpo, para que tú lo puedas entender. Es como un traductor también del lenguaje del cuerpo, pero no el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de señas o el lenguaje corporal como se entiende normalmente en oratoria. No, es el lenguaje de dónde te duele y para qué te duele, dónde te duele. ¿Ves? ¿Cuál es el origen? La biodescodificación se origina o tiene sus raíces en la biología y en la psicología. Se basa en cómo el estrés, pero ojo, no el estrés de un día, ay, hoy me estresé. No, el estrés que viene en el tiempo, viene latente, cómo ese estrés afecta al cuerpo. Y fue desarrollada por personas expertas como el doctor Christian Fleche y se inspira en algo que se llama la nueva medicina germánica del doctor Hammer, que creó unas leyes de la medicina germánica según lo que él veía en los pacientes que él trataba. La premisa principal de la biodescodificación dice que el cuerpo no está enfermo. Entonces volvemos al tema de las enfermedades. Las enfermedades no existen. El cuerpo no está enfermo. El cuerpo está expresando un conflicto emocional no resuelto. Y desde que el conflicto esté permanentemente ahí en tu pensamiento, en tu existir, la famosa enfermedad va a permanecer. Haz de cuenta que te está mandando un mensaje, tu cuerpo te manda un mensaje en clave, en código. Y con la biodescodificación, descodificas o decodificas ese mensaje, descifrándolo, entendiendo qué es lo que está diciendo. Cuando enseño temas de lenguaje corporal, temas de entender microexpresiones faciales, es muy bonito porque las personas empiezan a entender lo que el otro, lo que su interlocutor te está diciendo con el cuerpo y con el rostro, con la cara. Es importantísimo. Pues como no lo estudiamos, como no lo vemos en el cole, pues no sabemos que eso existe. La biodescodificación se basa en eso y es muy bonito entenderlo, es muy bello saber de esto. ¿Por qué? Pues, ¿para qué sirve? Para liberar emociones atrapadas, para entender las emociones atrapadas. Imagínate una ollita pitadora, una olla a presión, la que nos regalan cuando nos casamos o cuando nos vamos a ir a casa soltero. Imagínate que esa ollita de presión está pitando unos frijoles, o frijoles, como le decimos aquí en Colombia. ¿Cuánto tiempo crees que es necesario pitar unos frijoles? Pitar porque es olla pitadora, ¿no? 3 horas por ahí. 3 horas está bien. Listo.
Imagínate que la ollita ya no es una olla pitadora para frijoles, sino que es una olla pitadora emocional. Y de repente la olla empieza a pitar, ¿no? Ocurrió el shock, el bioshock, el complejo, el trauma, se configuró, conflicto programante, y empezaste a vivir tu vida de otra manera. Congojaste, te deprimiste, te pusiste con la ansiedad a tope, qué sé yo. Imagínate que está pasando ese tipo de situación. Imagínate entonces que la ollita a presión está ahí pitando. 3 horas, unos frijoles deliciosos. Pero es que hay ollas pitadoras emocionales que duran pitando 50 años, 60 años, 70 años, 20 años, 10 años, 30 años, 40 años. Entonces ahí es donde eso se vuelve una locura. ¿Qué habrá en una olla pitadora después de 70 años de tensión, de cortisol, de preocupación por ese estado de estrés crónico en toda la vida? Ahí es donde empezamos a entender que es una locura y que todo lo que nos pasa en la infancia definitivamente interfiere en nuestro actuar cuando ya somos adultos. Nos creemos muy conscientes de todo, pero aquí te voy a explicar muchas cosas en donde vamos a entender que no somos conscientes de nada, o por lo menos de muy pocas cosas. Entonces, ¿para qué más sirve la descodificación? Si yo logro hacer eso, si yo logro entender las emociones almacenadas, traumáticas que están pitando por ahí, esos miedos acumulados, ese estrés acumulado. Y además, aparte de miedo y estrés, ira, tristeza, todo eso que te bloquea tu bienestar, que no solamente te permite identificarlo, sino liberarlo. Se te vuela la cabeza en el mejor sentido porque puedes empezar a crecer realmente. Es como si le dijeras le dieras a tu cerebro un upgrade gigante de comprensión de todo lo que ocurre alrededor desde lo que ocurre en tu interior. Y te garantizo que te cambia la visión de la existencia en general. Con eso vamos a liberar las emociones, a mejorar tu salud física y emocional, porque vas a aprender a resolver conflictos incluso antes de que se generen. Y vas a entender los síntomas físicos y cómo eso está relacionado con el estado mental de estrés crónico. También te ayuda a romper patrones repetitivos tóxicos. Cuando nos damos cuenta que yo soy una fiel copia de mi padre, que mi padre fue una fiel copia de su padre, que su padre fue una y así sucesivamente, por in secula seculorum, estamos repitiendo patrones familiares transgeneracionales. Aquí los puedes romper. Puedes aprender a verlos, a hacer las relaciones de manera coherente, de manera sana además. No vamos a invocar a nadie, no vamos a llamar espíritus, no vamos a hacer una mesa de noche con velas para cogernos de las manos. No, 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 no. Lo que está quieto es quieto en ese sentido. Pero sí vamos a empezar a entender un análisis conductual donde vamos a identificar patrones repetitivos. No es más. Y vamos a hacer un análisis. No me gusta llamarlo terapia sistémica porque no es como tal eso, no tiene esa fuerza, pero es un ejercicio donde el sistema familiar va a ser analizado para que podamos entender qué ocurre ahí y quitar cargas de por sí. Y nada, al final el objetivo más grande y para lo que sirve la bioscodificación es que te vas a empoderar totalmente porque es que cuando las personas entran, yo he tenido niñas de 15 años que me dicen, Oscar, es increíble. Salgo ahora a la calle, voy al cole, me encuentro con mis compañeritas, con mis amigos, y empiezo a entender que todo lo que estamos hablando acá ocurre allá afuera con otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Después de que abren los ojos, cerrarlos va a ser imposible. O sea, vas a empezar a ver esos patrones en otros porque los aprendiste a ver en ti. Yo no puedo ver en el otro nada que no esté en mí. Lo vas a aprender a ver y después de que ocurre eso, mira, la vida se vuelve mucho más sabrosa. Le empiezas a entender como la lógica, el sentido, y le empieza a coger gusto por entender cómo funciona esa relación cerebro, mente y cuerpo de manera primitiva por adaptación y supervivencia. Y es bonito entender que somos animalitos,
Lo importante es que no nos vayamos de acá siendo animalitos, sino que por lo menos evolucionemos un poquito en todas estas situaciones que tenemos de maestras para lograr transformar toda esa ira o esa tristeza o esos vacíos en paz y calma interior y que nadie te la quite. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Te gusta lo que escuchas? ¿Te llama la atención? ¿Te ha gustado? ¿Habías escuchado hablar de biodescodificación? Cuéntame en los comentarios. Cuéntame qué ha pasado, cómo vamos hasta el momento. Y seguimos.